Vamos con la parte, ahorita que había una llavecita, un bloquecito. Esa llavecita es esto de aquí. Pero para poder explicarlo hay que entender lo que es el sistema con el que trabaja toda la fuente switching. Este de aquí, la combinación del transformador con el interruptor es lo que le da el nombre de fuente switching. Es donde se produce la conmutación. Comencemos primero. ¿Qué valor de tensión llega a la llave? ¿Cuánto teníamos anteriormente? ¿Qué voltaje había en el capacitor? 311,14. Entonces estos son 311,14 voltios. Yes. Ese voltaje se aplica directamente ¿en dónde? En el MOSFET. ¿Por qué se utiliza un MOSFET? Porque es Alta velocidad de conmutación. por su alta velocidad de conmutación. Por eso es que se lo utiliza. Un transistor normal no llega, no supera los 24 kHz con su ganancia intacta, ¿no? Sino que tiende a caer rápidamente. Eso es lo que lo diferencia con el FET, su velocidad. Esto de aquí es el FET. O sea que es FET más un diodito. El encapsulado, cuando ustedes compran, por ejemplo, un IRF, un MOSFET IRF, es MOSFET más diodo. Todo dentro de un solo empaquetado, todo dentro de un integradito. La siguiente parte de la llave electrónica es el transformador con núcleo de ferrite. Tiene un primario, tiene un secundario. Y lo importante es que vean cómo se inducen en contraposición. Luego viene esto de acá. Me suena. Me faltó algo. Ahí está, no, para. Cierto. Casi me olvidé. Vamos a explicar parte por parte. Esto de aquí es lo que se conoce como red de Nuber. No sé si ustedes recuerdan, creo que en el taller sí lo hicieron. Creo que tenían el interruptor crepuscular. ¿Y ustedes tenían algo así? Así, ¿no es cierto? Relé y el diodo enfrente. Este diodito es este mismo diodo aquí. Se conoce como diodo volante. ¿Cuál es la idea de esto? Cuando circula corriente, esto de acá es VCC. ¿Cómo hace la corriente? ¿Circula por el diodo? Circula por la bobina y baja, pero principalmente, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? ¿A dónde toca primero la corriente? Arriba, luego abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto está activado, pero cuando se desactiva esta corriente, ¿qué hace? Deja de existir, ¿no es cierto? Pero ¿cómo quedó la energía en la bobina? Quedó activada, ¿no es cierto? Pero no se tienen que olvidar qué cosa, que cuando hay un cambio abrupto de corriente con la bobina el tiende tiempo, se produce un cambio en la bobina, se contrapone al cambio. Entonces ella lo que hace es cambiar la polaridad cuando por aquí no circula corriente. Y entonces observen cómo está el ánodo positivo y el cátodo negativo. Empieza a conducir. Entonces, ¿qué hace el diodo? Conduce. ¿Y qué es lo que hace con la corriente? Bueno. Vaya nomás, ¿no es cierto? Ese es lo que básicamente hace. Este diodo hace lo mismo, pero, última cosa. Si ustedes ven los cambios aquí de la corriente, ¿cómo son los cambios? ¿Cómo son? Bruscos. Muy abruptos, muy fuertes, muy rápidos, ¿no es cierto? ¿El diodo puede seguir ese cambio? No. Y hay veces que, ¿qué pasa con el diodo? Se muere. El cambio es tan rápido que lo rompe al diodo. Entonces lo que se hace es colocar un capacitor y una resistencia para limitar ese cambio. O sea que, ¿qué es lo que hace? Genera unas oscilaciones. Cuando va a cambiar, oscila. ¿Sí? Eso hace el diodo. ¿Pero de dónde? Porque el diodo acá adentro
sino que internamente tiene una resistencia, un capacitor y hasta inclusive una bobina. Entonces, ¿qué generan las transiciones? Oscilaciones. Hay veces que esas oscilaciones son súper intensas. Entonces, ¿qué es lo que hace el capacitor y la resistencia? Achatarlas, hacerlas más suaves. Pero también, ¿qué hace? Lo hace un poco más ancho al pulso, lo deforma. Observen esto de acá. Es algo, ¿ven? En vez de ser algo perfectamente cuadrado, ¿qué es lo que hizo? Lo deformó. ¿Para qué lo deforma? Para que las oscilaciones que generan no sean muy amplias. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Eso es lo que hace la red de nubes. Profesor, ¿ese de ahí es lo mismo? Y digamos que sí. Se puede decir que es como una protección, ¿no? Sí, también sirve de protección, lo protege. Primero que nada, ¿esto es un diodo normal? No. ¿Qué tipo de diodo es? Un diodo Shockley. 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 ¿Qué es o qué hace un diodo Shockley? ¿Cuál es la principal característica? Trabaja a alta frecuencia, pero ¿permite circular mucha corriente? No. Siempre hay un cambio. O es rápido y conduce poca corriente, o vamos al revés, es lento y circula mucha corriente. ¿Cuál es el problema de este diodo? Que circula poquita corriente, no puede aguantarse 4 o 5 amperios. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y la forma más sencilla que hay: agarro el diodo y luego pongo lo pongo el otro en paralelo. Así es sencillo. Entonces, profesor, pero así cualquiera, ¿no es cierto? No, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque estos diodos, ¿qué pasa si uno tiene un poquito más de resistencia y el otro menos? Unos, exacto, por uno circula mucha corriente y por el otro menos. ¿Te sirvió de algo? No. Entonces, estos diodos en realidad vienen dentro de un solo transistor con 3 patitas. Se hace una integración, se lo construye en paralelo, con las especificaciones más exactas y parecidas, para que por uno circule la mitad y por el otro la otra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y se sigue utilizando la misma red de nube. Última pregunta con esto de la red. 49 ohms, 560 pico. ¿Por qué creen que tienen esos dos valores la mayoría de las veces? Acá dicen porque así está calculado. Sí, así está calculado, pero ese cálculo depende de qué. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Dentro de un diodo que hay un capacitor, una resistencia, pero también que hay una bobina. Y si yo pongo una bobina en paralelo con un capacitor, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo a la bobina? Le estoy quitando efecto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Sencillo. Tenemos los fasores. Esto es eje imaginario, esto es eje real. ¿Para dónde va el capacitor? No. Para abajo. ¿Y para dónde va la bobina? Para arriba. Si la bobina es más grande que el capacitor, ¿qué va a intentar hacer? Baja. ¿Y cuánto te queda? Poquito. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Véanlo si quieren hacia el efecto del capacitor ese de ahí. ¿Sí? Intenta amortiguar el efecto de la bobina. Profesor, entonces, si la bobina chica se achican las oscilaciones, acá la están viendo la explicación, a la demostración. ¿Está? Ahora veamos cómo funciona. Vamos con la primera onda. Esta de acá. Tensión de puerta fuente. ¿Qué me pueden decir de esa tensión? ¿Cómo es? Ya me perdí. Vamos del cero. Vamos para atrás. ¿Qué necesita un FET? ¿Qué necesita un MOSFET? Misma pregunta. Para dejar pasar corriente. Tensión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si hay tensión en puerta, hay corriente. Acá hay tensión. Acá.
Segundo, yo aplico tensión, estoy analizando en este segmento del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Hay circulación de corriente. ¿Por dónde pasa? ¿Por aquí o por aquí? Por la bobina, porque la red está desconectada. Es exactamente igual que esto. ¿Estamos? Pasa la corriente por aquí. Profesor, ¿qué forma de onda tiene? De vuelta a la ecuación. Tensión de la bobina. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que hace el transistor? Mandar corriente a la bobina. Pero ¿cómo es esa corriente en este intervalo de tiempo? Poca, mucha, constante, variable, constante. Profesor, usted tiene de dato la corriente, tiene que despejar la tensión. Bueno, entonces ¿yo qué hago? La corriente es igual a la perdón. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora, esto pasa para el otro lado. ¿Cómo hago para resolver? Integro de un lado, integro del otro. Integral y derivada se simplifica. ¿Qué te queda? Que la corriente, la forma de la corriente será la integral de la tensión. ¿Estamos con eso? ¿No se acuerdan de integrales? ¿No se acuerdan de integrales? ¿Qué? ¿Necesitan de integrales? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, se lo voy a hacer simple. Si yo tengo una constante, la integral es una rampa que sube. Constante. ¿Estamos de acuerdo? Una rampa que sube. Si yo le quito la tensión, ¿qué queda en la bobina? Energía. Y si la rampa sube cuando hay tensión, ¿qué hace la rampa cuando no hay tensión? Sube cuando hay tensión. Entonces la corriente en la bobina sube y baja cuando no hay tensión. Profesor, ¿por qué no llegó? Porque hay un espacio en donde ya no hay corriente en la bobina. ¿Lo ven, no es cierto? En ese momento la energía de la bobina se acaba. Es decir, que el núcleo se desmagnetiza. Esta condición es súper importante para que la bobina, el núcleo magnético, no se caliente. ¿Sí? Porque si queda magnetizada, después yo le tengo que hacer fuerza para desmagnetizarla y que vaya en la otra dirección. Porque miren, si carga, háganme cuenta que el campo magnético va para allá. Y si descarga, va para allá. Entonces, para evitar tener que hacerle fuerza, agarrarla a la bobina y hacer que gire, yo me aseguro de que en un momento ya no haya más corriente o no haya más energía en la bobina, se haya desmagnetizado completamente. Ahora vamos a la segunda gráfica, a la de acá. Esa gráfica es la tensión que hay aquí. Le voy a poner nombre, ¿sí? BDS. ¿El otro es B1? Sí. Dios mío. Vamos a explicar la segunda gráfica. Primera pregunta, ¿sí? Si yo aplico tensión, ¿qué pasaba con el... circulaba corriente, ¿no es cierto? Sí. ¿Circula todo o un poquito? Depende. Si yo aplico demasiada tensión, circula lo máximo que puede.
Pero ¿recuerdan un transistor? ¿Qué pasa cuando el transistor circula mucha tensión? ¿Cómo es cuando circula mucha corriente, ¿cómo es la tensión que hay en el transistorcito? Casi cero. O sea que esto funciona igual. O sea que ¿cuánto es la tensión entre drenador y fuente? Si yo lo activo, circula corriente, entonces la tensión, ¿cuánto se vuelve? Casi cero. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Vamos a la otra parte, profesor. Entonces, si yo desde aquí hasta aquí tengo 300 voltios y aquí no cae nada, ¿cuánto cae aquí? Los 300 voltios. Profesor, si yo tengo 300 voltios y esto es un transformador, ¿cuánto llega del otro lado? Según el número de vueltas. Hagamos de cuenta que esto es 10. Yo tengo 300. Lo divido en 10. ¿Cuánto queda? 30. Pero ¿cómo está el puntito acá? ¿Y cómo está el puntito acá? Al revés. O sea que si yo tengo más 30 aquí, ¿cuánto llega aquí? Si yo tengo menos aquí y más aquí, ¿se activa el diodo? No, porque está en inversa. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto, no es cierto? Entonces, recapitulemos una vez más. En la mitad del medio ciclo pasó todo lo que dijo el profesor. Y ahora la otra mitad. ¿Qué pasa? Lo hagamos sencillo. Vamos aquí. Yo pongo 0 voltios. Acá. ¿Circula corriente? No. Pero la bobina, ¿qué tenía? Energía. ¿Qué comenzó a descargarse? Si no hay corriente por aquí, ¿hay caída de tensión acá? No. Entonces, ¿qué voltaje cae? 300 voltios. Pero ¿qué también está pasando? La bobina se está descargando. Pongamos número. Profesor, la bobina va a entregar 1 ampere. Y esto vale 150 ohms. 1 ampere por 150. 150. 150 voltios. ¿Qué tensión se desarrolla? 300 más 150. ¿Cuánto aguanta el transistor? 300 más 150. ¿Cuánto es el total? O sea que este transistor, cuando vos lo vas a comprar, no le decís, dame un MOSFET de 300 voltios. No. Porque ¿qué es lo que generó esa bobina? Un efecto de subir la tensión. Y la subió bastante. Usualmente estos MOSFET se los compran. Si es poca corriente la que vos les pedís a la salida, 450 voltios. Pero si vos les querés sacar 5, 7, 10 amperes, esto se lo compra por 1000, por 1200 voltios. Para que vean la cantidad de tensión que puede generar eso. ¿Sí? Y usualmente esta relación no es 10, es inclusive mucho más. Pero estamos de acuerdo con el concepto, cómo va circulando la corriente en una dirección y en otra, no hay problema. Bueno, eso fue de aquí para allá, ahora vamos al otro lado. No, esto es grosero. Es grosero. Es medio muy picante. Está heavy. Y es más, mira, te muestro. Esta es la primera hoja, esta es la segunda. Faltan todas esas. No creo que lleguemos a la clase. Terminemos la parte secundaria. Terminemos la parte secundaria, está más fácil. A ver, un segundo, terminemos con la última parte. Terminemos con esto de acá. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que recordar, muy importante, es, ¿se acuerdan la tensión, no es cierto? Está y no está la tensión.
¿Qué significa que está y que no está? Que hay una variación. Si hay una variación, el transformador es capaz de inducir. ¿Cómo es la forma de onda que se genera? Tiene esa forma. Profesor, pero como que no tiene sentido. Vamos de cero. ¿Qué tensión se generaban aquí en un primer momento? 300. 300 voltios positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Más, menos. ¿Va? ¿Cuánto llega aquí? ¿Por qué es menos? ¿Cómo está el punto negativo? ¿Cómo está el puntito? Negativo. ¿Cómo está este puntito? Negativo. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Eso no es negativo? Sí. Si acá habían 300 dividido 10, ¿cuánto llega? ¿Tiene o no tiene coherencia? Menos 30. Profesor, ¿y qué sigue? Bueno, cuando esto dejaba de existir, ¿sí? Toda la tensión, ¿en dónde iba a parar? MOSFET. Pero sin embargo, ¿qué pasaba aquí? Había una corriente. ¿Y qué voltaje daba esto? 150 voltios. Pero ¿cómo era la polarización inversa? O sea que ahora es positivo. ¿Y cómo es el de abajo? Y ahora es 150 dividido 10. ¿Cuánto da? Profesor, ¿qué onda con eso? Sencillo. ¿Cómo es esto negativo? ¿Cómo es esto positivo? ¿Alterna? Sí. ¿Funciona el transformador? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el diodo? Su compañero dijo recién, convierte una alterna en qué cosa. ¿Hace o no hace eso? Sí. Última parte. ¿Qué es un capacitor? ¿Qué es lo que hacía el capacitor? Volvía la tensión constante, ¿no es cierto? Bueno, lo dibujemos un poquitito más para acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hagan de cuenta que esa es la tensión, ¿sí? ¿Qué es lo que haría el capacitor? A la madre. ¿Qué te da? No hay constante. Tensión constante. ¿Da o no da continua? Sí. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace el filtro del secundario? Terminar de hacerla prácticamente constante. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la explicación de cómo funciona el interruptor. Esto se conoce como interruptor electrónico también. Al MOSFET se lo conoce con ese nombre. Y ya para terminar esta parte, ¿qué hace este capacitor? ¿Qué hace el capacitor? No, a ver, están conectados a la bobina. Era evitar el ruido, era lo mismo que vimos hace rato. Evita, claro. Digamos, lo que era el ruido de la canción. ¿Qué hace la llave electrónica? ¿Conduce? No. ¿Conduce? No. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? ¿Conduce? No. ¿Conduce? No. ¿Va? ¿Qué es lo que generaba el que conducía y el que no? Generaba Eliminan. oscilaciones, ¿sí o no? Las oscilaciones, ¿qué son? Ruido de alta frecuencia. Para la alta frecuencia, ¿cómo se comporta el capacitor? Si para la continua es un cable abierto, para la alterna, ¿cómo es? Un cortocircuito. Entonces, esas oscilaciones, ¿por dónde van? Por el capacitor. Y el capacitor se cierra a través de dónde? Del MOSFET. Y el MOSFET va a parar a Más. tierra. La tierra. No es lo mismo masa tierra.
positivo y negativo y fase y neutro. Son 6 cosas completamente diferentes. Esto de aquí es masa, el famoso positivo y el famoso negativo. Pero esto de acá no es masa, es tierra. Este capacitor es de rechazo de las altas frecuencias. ¿De qué? Del hecho de que hay prende, apaga, y genera las oscilaciones. ¿Estamos? Bueno, gracias a Dios está casi todo. Están todos los... Falta un cuadrito. Ahora lo dibujo. Tomar la señal de salida, ven que está directamente aplicada a la carga, ¿sí? Lo que vos estás entregando, lo que hace la señal, lo que hace el circuito es medirlo. Una vez que lo mide, lo que hace es hacer brillar un diodo LED, literalmente, ahí está, lo hace brillar con mayor o con menor intensidad. Y dependiendo del brillo, hace que el tiempo en el que conduce o no cambie. Lo vamos a explicar de otra manera. Esto de acá es un circuito integrado que es como una especie de diodo Zener programable. Usualmente vos lo ajustás para tener una tensión de 2,5 voltios. Esos 2,5 voltios se ejercen en esta resistencia. Y por ende, vos ya que tenés la corriente que circula. Si tenés la corriente por la resistencia, ¿qué es lo que tenés? Una copia fiel y proporcional. ¿En dónde? En el diodo. ¿Sí? Vamos de vuelta. El circuito lo que hace es, mide lo que vos estás entregando, mide tensión, y lo que hace es, bueno, hacer cuenta que vos viste 5 voltios, bueno, eso le corresponde con este pedacito de luz. 5 voltios, este pedacito de luz. ¿Qué pasa cuando esta corriente, cuando esta carga se hace más chiquitita? Absorbe más corriente. Si absorbe más corriente, ¿qué hace la tensión? Se achica. Y por ende, la luz, ¿qué va a hacer? Más chiquitita. Esa información viaja al fototransitor, al fotodiodo, y le dice al circuito de control: che, mira, estamos quedando cortos, aumenta el tiempo que estás trabajando. Aumenté el tiempo para dejar pasar más corriente. Entonces viaja más corriente a la carga. Y si la corriente sube, ¿qué va a hacer la tensión? Subir. ¿Y qué va a hacer la luz del diodo de vuelta? Volver a su valor normal. Ese efecto es lo que se conoce como realimentación negativa. Es un proceso de compensación de lo que a mí me falta con lo que yo necesito entregar. En resumidas cuentas, la tensión baja, la luz baja. ¿Qué significa eso? Que me está faltando corriente. Entonces el que dice, bueno, si falta corriente, entonces ¿qué hago yo? Conduzco durante más tiempo, entrego más corriente. Entonces, si yo ya entrego más corriente, la tensión que vuelve a hacer, vuelve a aumentar. Y si la tensión aumenta, el brillo aumenta. Y entonces este de aquí le dice, che, mira, pará, no entregues tanta corriente porque te estás pasando. Entonces, ¿qué hace? Comienza a hacer esto. Yo tengo una tensión constante, ¿sí? Hagan de cuenta que es esto. Conecto la carga, la tensión hace esto. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Se pasa, genera mucha tensión y le dice, che, te pasaste, vuelve a bajar. Después, ¿qué dice? Che, nos falta de vuelta, vuelve a subir y vuelve a bajar, y vuelve a subir y vuelve a bajar, hasta que los cambios se vuelven estables, cada vez más chiquititos. En resumidas cuentas, yo quiero este valor constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿El circuito qué va a hacer? Me pasé un poco menos, me volví a pasar un poco menos, me pasé un poco menos. ¿Y hasta qué?
hasta que estabiliza la tensión de salida. Esto inclusive ustedes lo pueden ver si ustedes construyen un convertidor continuo a continua, cuando ustedes lo conecten por primera vez, va a ver que la fuente de alimentación del laboratorio les da como un cortocircuito. Ya les voy a traer yo un circuito para que hagamos esa prueba. ¿Por qué se produce? Porque el primer cambio, ¿cómo es? Miren la variación del cambio, es enorme. Y para generar ese cambio, ¿qué tiene que hacer el circuito? Agarrar un montón de corriente. Pero sin embargo, el segundo cambio, ¿cómo es? Más chiquitito. Después, cada vez menos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hace es cambiar constantemente hasta que llego al valor deseado. ¿Estamos? No se olviden, y ya lo último, ¿se acuerdan que la señal que yo dibujé fue más o menos cuadradita? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Esa primer señal, la que va aquí, es la que va a hacerse como un acordeón, o más, o también menos. ¿De qué depende que dure más o menos? De la corriente que te pida la carga. Depende de ese proceso de estabilizar la tensión de salida. ¿Estamos ahí? Profesor, ¿hay algún modulador? PWM. Porque esto es un modulador ¿de qué cosa? PWM. De PWM. Cambie el ancho del pulso. ¿Se conocen algún circuito? Sí. ¿Con qué lo utilizan o con qué lo armaron? 55. ¿Con ese nomás o con algo más? A veces puede hacer Con los dos, ¿sí? No me acuerdo por lo que usaba. Pero era el 555 y el transistor. Y un transistor. también hicimos Con 548 creo, ¿no? La diferencia con ese circuito es que cuando ustedes cambiaban el ancho del pulso, la frecuencia también. ¿Qué significa? Que ustedes tenían, por ejemplo, un ancho finito y ahora ahí. La idea sería que la onda, cuando ustedes la modifiquen y se haga más ancha, ¿en dónde tendría que volver a comenzar? Aquí. Pero ese circuito que han hecho con el 555 y el transistor cambia la frecuencia. ¿Ven? Sí cambió el ancho, ¿sí? Pero también, ¿qué cambió? La frecuencia. El modulador que tienen que utilizar no tiene que modificar la frecuencia. En la próxima clase les muestro el circuito.